Cuando un ejército es enviado a una misión, no hay nada que pueda detenerlo, sobre todo si se trata de un pequeño grupo de hombres cuyo objetivo los lleva a internarse de forma secreta en los lugares menos esperados. Curiosamente, este tipo de misiones son más frecuentes de lo que uno se pueda imaginar. Incluso en los tiempos modernos, donde el mundo experimenta una paz absoluta, este tipo de acciones militares se realiza con regularidad, aunque en algunas ocasiones algo sale mal, terriblemente mal. Nadie sabe explicar lo que le ocurre a los desaparecidos, tampoco lo que sale mal. Pero en esta oportunidad vas a conocer algunos casos desclasificados que han sorprendido a los gobiernos de varios países. Este ejército entró al bosque y si quieres saber qué estaba esperándolo, será mejor que nos sigas hasta el final del video. Durante toda la historia de la humanidad, las guerras siempre han traído desapariciones, especialmente cuando los soldados se internan en territorios enemigos en misiones de rescate, recuperación o espionaje. Sin embargo, lo que ocurrió el 17 de diciembre de 1974 en la zona desmilitarizada de Corea no aparecía en ningún manual. Ese día, un pelotón de soldados fue enviado a la zona más norte de las Coreas en una misión de búsqueda y destrucción a lo largo de un río de la zona. El grupo partió a primera hora de la mañana y antes del mediodía ya había penetrado en una ribera boscosa que descendía hasta un riachuelo pequeño. Hasta el momento no habían encontrado ningún enemigo, tampoco habían logrado el objetivo de la misión. De hecho, era como si no hubiese absolutamente nada en el bosque. El sonido de los animales se había apagado, la brisa había enmudecido y todo en el bosque parecía muerto de repente, como si alguien o algo se hubiese robado el sonido del lugar. De inmediato, el líder del escuadrón notó aquel silencio antinatural, pero no había mucho que pudiera hacer. Así que renovaron la marcha, con la única diferencia de que enviaron a varios exploradores hacia los diferentes puntos cardinales, de manera tal que si había un enemigo, lograrían enterarse a tiempo. El grupo avanzó sin tropiezos hasta que comenzó a caer la tarde. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Mientras terminaban de recorrer la zona norte del río, descubrieron que el explorador de esa área había desaparecido. No solo eso, luego de tratar de comunicarse por radio con el resto de los soldados vigilantes, se descubrió que todos habían sido interceptados. El grupo optó por retroceder y regresar a la base en busca de apoyo, pero el regreso no resultaría ser tan sencillo. Mientras avanzaban de forma veloz hacia la base, el grupo logró detectar unas extrañas sombras que merodeaban desde los árboles. Todos creyeron que estaban siendo emboscados por los rebeldes, así que cada cierto tiempo descargaban sus fusiles contra los árboles, en un esfuerzo inútil para atrapar a sus acechadores. Sin embargo, las balas no lograban impactar en nadie. No había nada en el bosque. ¿O tal vez sí? Fue justo a mitad de camino cuando lograron divisar aquello que los perseguía. Se trataba de un pequeño grupo de criaturas humanoides que medían unos 2.5 metros de altura y tenían una coloración amarilla brillante. Cada uno de sus brazos terminaba en 3 dedos y estos tenían garras. Además, sus caras eran planas, con grandes ojos claros y 2 ranuras donde debería haber estado la nariz. Las criaturas, lejos de atacar al pelotón, lo ignoraron por completo y pasaron por su lado sin que les importara demasiado. Aún así, los soldados abrieron fuego y descargaron sus armas, pero las balas simplemente rebotaban. Nada podía dañar a estos seres extraños y cuando por fin desaparecieron, los hombres corrieron sin mirar atrás durante varias horas hasta que por fin llegaron a la base. Ninguno de los informes posteriores parece revelar el paradero de los exploradores, tampoco confirma la historia del batallón o el destino que recibieron estos soldados. La única pista que se tiene de ellos son los testimonios de cerca de 15 soldados que fueron parte de aquel hecho. Todos estaban en perfecto estado mental y juran que lo ocurrido es completamente real. Otro caso bastante similar a este fue protagonizado por un cabo anónimo del Ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Su caso ocurrió en el año 1970, a 50 kilómetros de la zona sur desmilitarizada de la época. Casualmente, el escenario era exactamente igual que el caso anterior de Corea. Una zona boscosa marcada por colinas empinadas y un río que discurría por un pequeño sendero. El cabo era parte de un pelotón enviado a esta zona y luego de montar el campamento, durante la noche mientras trataba de dormir, detectó un sonido extraño.
De inmediato se levantó con su arma en los brazos, temiendo que se tratase de una patrulla enemiga, pero no lograba conseguir el origen de aquellas pisadas estridentes. Misteriosamente, él era el único que había detectado el sonido, ya que el resto del campamento permanecía en el más absoluto silencio. Los hombres dormían sin percatarse del peligro que se cernía sobre ellos. El cabo estuvo a punto de dar la señal de alarma, pero en ese momento alguien lo enmudeció de golpe, aunque mejor sería decir algo. Las sombras de los árboles se convirtieron rápidamente en gigantes, seres enormes y terroríficos que emergían desde la oscuridad. El cabo no podía hablar, estaba completamente paralizado ante la imagen de humanoides de hasta 3 metros de alto, con la cara completamente lisa y manos de 3 dedos con garras. Además, las criaturas emanaban un olor repugnante y con solo verlas generaba náuseas y un miedo tan poderoso que le impedía hasta mover el cuerpo. No había escapatoria y cuando la criatura estuvo a pocos metros de él, el cabo descubrió que tenía ciertos rasgos de lagartos bípedos, con una piel escamosa y brillante, oscura como una obsidiana y aunque caminaba con el porte recto del ser humano, había algo animalesco en estos invasores. Sin embargo, hasta aquí llegó el relato del cabo, porque se desmayó en la mitad del campamento. Al despertar, fue sancionado por quedarse dormido fuera de su tienda de campaña. El cabo se guardó este relato durante muchos meses hasta que lo confesó en el cuartel general, aunque el resultado fue que lo enviaron a la retaguardia por considerarlo mentalmente inestable. No obstante, este no fue el último reporte de estas extrañas criaturas en Vietnam. Un año más tarde, otra patrulla de reconocimiento compuesta por 6 hombres se internó en la selva cercana a la frontera de Vietnam del Norte en una misión de vigilancia. Todo parecía en perfecta calma hasta que a medianoche los extraños humanoides aparecieron ante ellos. Ninguno de los hombres logró dar una señal de alarma, sino que se desmayaron abrazados a sus armas. Todo el pelotón fue enviado a retaguardia, pero este tipo de informe se reprodujo a lo largo de Vietnam durante toda la guerra. Nadie supo jamás explicar el origen de estos incidentes, tampoco los que ocurrieron en lugares tan distantes entre sí, como es el caso de Corea, pero también de otras zonas africanas y asiáticas. Aparentemente, estos simplemente merodeaban por los lugares, quizás investigando, tal vez analizando la guerra o simplemente esperando un momento para cumplir una misión que nadie conoce hasta ahora. Sea como sea, estas criaturas jamás han sido aceptadas como reales y ningún ejército del mundo se ha preocupado por desclasificar los documentos relacionados a este tipo de denuncias. Además, los soldados protagonistas han sido acallados y enviados al más profundo anonimato. Sin embargo, sus historias siguen apareciendo año tras año para desconcierto de todos. ¿Realmente existen estos humanoides? ¿Qué están buscando en nuestro planeta? Tal vez nunca lo descubramos, pero definitivamente esta no es la primera vez que en plena guerra ocurren hechos inexplicables. En realidad, hay numerosos acontecimientos registrados por los gobiernos del mundo que relatan la historia de extraños avistamientos en los peores momentos beligerantes del planeta. ¿Te gustaría conocer a alguno de ellos? Entonces solo tienes que acompañarnos en los siguientes videos y descubrirás los secretos mejor guardados en época de guerra.